En medio de una situación que está a punto de salirse fuera de control, que es el tema de Ucrania, en donde la OTAN ha impulsado la militarización de Ucrania, y bueno, los rusos han también puesto allá en su frontera con Ucrania miles de tropas y también misiles y hasta bombas atómicas. Hubo una llamada, una videoconferencia entre Vladimir Putin y Joe Biden el día de ayer. Esta llamada, que bueno, al final habló sobre este tema en particular, sobre Ucrania. Bueno, pues finalmente los resultados, las secuelas, aunque realmente el contenido solo lo saben los presidentes, la prensa estadounidense ha intentado vender a los estadounidenses, a esta parte del planeta, de que Biden fue muy fuerte, amenazante con Putin y casi le dio una regañiza. Aunque en realidad sucedió no lo contrario, Putin no regañó a Joe Biden, pero sí el presidente ruso le advirtió claramente a Estados Unidos de que no van a tampoco tolerar que se esté militarizando Ucrania en la frontera con Rusia, y también les señala que igual Estados Unidos no es policía de nadie, no es juez de nada, y que tampoco puede estar sancionando a Rusia por estar movilizando sus propias tropas en su propio territorio, si es que supuestamente respeta la soberanía. Y además señaló Vladimir Putin que tiene una pésima inteligencia los gringos y la OTAN. Entonces al final, si bien yo no creo que nadie haya regañado a nadie, a pesar de que los gringos nos están intentando vender esto de que Biden regañó a Putin, de todos modos, sí, el presidente ruso le dijo sus verdades al presidente estadounidense, y en particular tampoco se echa para atrás. Que al final, ¿no? Pues en medio de todo este clima y tensiones entre Ucrania y Rusia, siendo Rusia uno de los países principalmente involucrados, pues bueno, en dado caso que haya un conflicto militar, pues van a entrar con todo. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues para la prensa occidental se elevan las tensiones en la relación compleja entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania. Es que en la llamada del presidente Joe Biden con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, los medios occidentales están dando la impresión de que Joe Biden amenazó con sanciones económicas y de otro tipo al presidente de Rusia y que este se amedrentó. Aquí lo podemos ver en The New York Times, como justamente dice: Biden amenaza a Putin con consecuencias económicas y otras agresiones si Rusia sigue acosando a Ucrania. El CNN también dice: no parece ser que Estados Unidos esté amagando con la posibilidad de despliegue de tropas a territorio, pero sí la amenaza. El diario El País de Europa también dice: la videollamada más tensa de los casi 11 meses de Joe Biden en la Casa Blanca se ha saldado con una advertencia a Vladimir Putin. Estados Unidos prepara con sus aliados europeos fuertes sanciones económicas si Rusia aumenta su presión sobre Ucrania. La BBC también pone su titular: Biden y Putin hablan mientras las tensiones con Ucrania aumentan. El diario El País incluso fue más lejos y literal en su editorial dice: ni la OTAN ni la Unión Europea pueden permitir que Moscú amenace o intimide a la incipiente democracia en Ucrania. Es decir, la prensa occidental, Nacho, está intentando crear una guerra en Ucrania, o por lo menos llevar al límite el asunto. Y bueno, es que también en la información oficial que dio la Casa Blanca, efectivamente parece que Vladimir Putin hubiera sido regañado fuertemente sin haber dicho ni una palabra. Pareciera que solamente Joe Biden expresó sus preocupaciones más profundas con el presidente ruso, y que únicamente, como dice ahí, se iban a tomar fuertes medidas y otras de otro tipo, incluso de escala militar, si Rusia no cedía a las presiones con Ucrania. El presidente Biden reiteró su apoyo a la soberanía ucraniana y a la integridad territorial, y además hizo un llamado a desescalar y a regresar a la diplomacia. Y pareciera como que Vladimir Putin únicamente se cuadró, como que Vladimir Putin únicamente agachó la cabeza y dijo: sí, señor Biden, lo que usted diga. Y prácticamente dice: y al final los dos presidentes discutieron, ¿no?, sobre una estrategia de estabilidad, sobre un diálogo separado en diversos temas, y de manera conjunta trabajarían en asuntos regionales como el caso de Irán. De acuerdo a la información de la misma Casa Blanca,
Eso pareciera que es la línea editorial y que por eso los medios de la prensa occidental lo han tomado de esta manera, dando la impresión de que quieren revivir a un líder fuerte en la Casa Blanca por los problemas de imagen y de aprobación o de desaprobación que ha venido teniendo Joe Biden, que contrastan con la aprobación a la alza de Vladimir Putin en Rusia, que además aumentó en las últimas elecciones, en donde prácticamente el partido de Vladimir Putin aumentó en escaños junto con el Partido Comunista, que ahora le dan incluso mayoría calificada. En ese orden de ideas, los medios de comunicación parecen olvidar que Vladimir Putin, que sí también lo dijo en la llamada, Vladimir Putin le recordó a Estados Unidos que no es ningún juez y no tiene facultades para decirle a otro país lo que debe hacer. Le recordó también que si sienten mucho respeto por la soberanía, deberían respetar que un solo país como Rusia movilice a sus tropas dentro de sus fronteras sin molestar a otros países, de la manera que lo crea prudente para la defensa y para su propia seguridad nacional. Pero además dicen, no tienen fuentes de inteligencia confiables y solo se han dedicado a repetir lo que la prensa occidental ha venido acusando, que es justamente la movilización de más de 100,000 elementos en la frontera con Ucrania. Vladimir Putin también advirtió a Estados Unidos que de poner misiles hipersónicos en Kiev, la capital de Ucrania, Rusia respondería con todo el arsenal que podría desencadenar una guerra de daños incalculables. Entonces, más de lo que la prensa ha venido diciendo, o más que lo que la prensa ha venido diciendo, que es realmente un tema amarillista, Vladimir Putin, por el contrario, de manera tranquila, sin alterarse, le respondió a Joe Biden sobre las consecuencias que tendría para Estados Unidos y para la OTAN el colocar en una posición incómoda a Rusia con el caso de Ucrania. Cabe mencionar que a esto le llamamos, estimado Nacho, el equilibrio de Nash, y el equilibrio de Nash es prácticamente una situación en la que los jugadores en competencia, esto es teoría de juegos también, tienen que encontrar la mejor estrategia que pueda realizar uno de los jugadores con la mejor respuesta por parte del otro jugador, llegando así al ansiado equilibrio de poder. Es decir, un jugador lanza su mejor estrategia sabiendo que el otro ya le espera y le va a contestar con su mejor estrategia y ya tiene respuesta, la mejor estrategia para la mejor estrategia del contendiente, de tal suerte que se encuentra en el punto de equilibrio. Sin embargo, la prensa sensacionalista del occidente intenta hacer creer que Joe Biden amedrentó a Putin y que Putin solo agachó la cabeza. Esto está lejos de la realidad. Ucrania, por su parte, ya está llenando las playas, así de esta tensión en el Mar Negro, está llenando las playas de este cableado para evitar el desembarque de tropas rusas, porque esa es la versión que Ucrania intenta darle al mundo occidental para ganar apoyo. La OTAN, por su parte, ha dicho que no creen conveniente enviar militares, pero que sí también se sumarían al tema de las sanciones económicas. Y es que mira, si pensamos en las mejores estrategias que se podrían dar, en algún momento es tan sencillo como que Vladimir Putin cierre el gas a los europeos, y recordemos que hasta el 43% del gas que consumen en Europa, sobre todo en los crudos inviernos que suele haber en aquel continente, pues proviene de Rusia. Si Putin cerrara el gas, ahí se acabó. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso, les invito al canal de Tu Profe de RI, y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.